buenos días para todos. Les damos la bienvenida y agradecemos por estar conectados con nosotros en esta conferencia virtual. Funcionalidades y aspectos fundamentales del software Información Exógena 2023. Tenemos el honor de presentarles a Viviana Paola Salamanca, contadora pública, especialista en alta gerencia, quien es nuestra actual dueña de producto, ELISA Norma Internacional. Ella nos acompañará en este espacio como conferencista. Ya en contados minutos daremos inicio a nuestro evento. Los invitamos a que conozcan todos los eventos y aulas virtuales que tenemos preparados especialmente para ustedes. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en nuestros canales de comunicación y consulta, como lo son nuestra página web www.elisa.com, nuestro canal de YouTube y redes sociales donde nos encuentran como @elisasoftware, y nuestras demás herramientas como nuestra línea de WhatsApp o nuestro correo electrónico, los cuales también encuentran desde nuestra página web. Nuevamente les damos la bienvenida. Buenos días para todos. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro encuentro del día de hoy, donde veremos algunas funcionalidades muy puntuales de nuestro programa Exógeno. Por favor, a través del chat me confirman si me están escuchando bien y voy a proceder a compartir mi pantalla para que de igual forma me confirmen si la vemos para dar inicio a la charla del día de hoy. ¿Listo? Sí, Viviana, se ve tu pantalla y te escuchamos correctamente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues el día de hoy nuestra principal validación dentro de esta aula, en esta hora que nos vamos a encontrar, es ver las funcionalidades fundamentales del software ELISA Información Exógena. Inicialmente, o los que asistieron la semana pasada, vimos pues que la información exógena dentro de nuestra resolución responde a estas 4 interrogantes. ¿Quién debe presentar la información? ¿Qué tipo de información debe presentar? ¿Cómo? Es decir, a través de los formatos XML que nos indica la resolución, y cuándo. Entonces, para eso, pues nos presentamos inicialmente con nuestro calendario para las personas que pues por algún motivo no pudieron asistir a nuestro primer encuentro donde hablamos pues de toda la generalidad del programa. Los invito a que visiten nuestro canal de YouTube donde encontrarán pues toda la información y adicional más información sobre el funcionamiento de información exógena y todos los programas que manejamos. Nos encontramos inicialmente con nuestro calendario que estamos próximos a presentar. Los primeros en presentar información exógena son los grandes contribuyentes con último dígito 1, que inicia el 23 de abril. Y durante todo ese mes de abril que queda y parte de mayo y junio y demás, estaremos con la presentación de todas las personas naturales, jurídicas y grandes contribuyentes, terminando así nuestra presentación de información exógena de año grabable 2023. Antes de iniciar a validar la funcionalidad o los fundamentos de nuestro programa, es de aclarar que nosotros no prestamos asesorías normativas ni contables. Estas charlas o aulas están principalmente para todo el tema del programa, el manejo del programa técnico, y siempre recomendamos que si ante cualquier eventualidad de ustedes, la primer consulta que realicen como empresa sea a las personas directas, es decir, su contador, su revisor fiscal, sus auxiliares contables, y ya extender alguna duda puntual a las entidades que pues estén destinados para esto, como lo son pues en este caso la DIAN. ¿Listo? Dado esto, pues procedemos a nuevamente hablar de qué es lo que hace nuestro programa de información exógena y por qué les va a servir o les va a funcionar y les va a ayudar en nuestra
cumplimiento de nuestra obligación tributaria. Realmente información exógena es una herramienta que se realiza de manera anual con el fin de simplificar y agilizar el proceso de presentación de información fiscal a través de unos pasos que vemos acá en la parte derecha, que son encabezados del formato, definición de conceptos, toma de información, mantenimiento de la hoja de trabajo, validación de la hoja de trabajo y generar el archivo XML. Buscamos también, pues obviamente, aclararles que por nuestro nicho de mercado, por las empresas que generalmente manejamos y demás, de los 57 formatos que tiene la norma vigente, nosotros validamos 23. Es decir, contamos con 23 formatos que en su mayoría son los que deben presentar pues las empresas que cumplan con estas características. Y por último, pero no menos importante, invitarlos a que realmente visiten y busquen toda la información a través de las herramientas que nosotros hemos brindado para ustedes en el funcionamiento o en la esencia de este programa. Tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal o nuestra página oficial donde van a encontrar manuales de ayudas. Adicionalmente van a encontrar unas ayudas dentro de la instalación del programa y algunas novedades o eventos que estamos próximos a realizar. Luego de esto, pues nos vamos a centrar en nuestro programa. El día de hoy vamos a trabajar en el punto número 2. Si recordamos en el aula anterior, validábamos que en el punto número 1, el cliente realmente no debe hacer nada. Acá lo que hace es que vienen todas las especificaciones técnicas del programa, ya pues digamos que predeterminadas, y pues obviamente se les recomienda que no hagan ninguna alteración a estos datos para que asimismo pues no generen alteraciones al hacer el armado del XML. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos fijamos acá en nuestra resolución, tenemos inicialmente lo que nos indica la norma es que tenemos la resolución donde nos habla de todos los sujetos responsables, de todos los artículos bajo el estatuto tributario, toda la normatividad nos la brinda en nuestra resolución. Pero adicionalmente dentro de la resolución también vamos a encontrar un apartado que son los anexos. Los anexos básicamente lo que nos explica son las especificaciones técnicas de cómo se debe presentar el archivo XML del formato pues que se va a presentar. Entonces acá encontramos toda la información normativa y adicionalmente si nosotros clicamos en esta opción vamos a encontrar todos los anexos de la resolución. Si nos fijamos por ejemplo en el formato 1001 vamos a encontrar el anexo 18. Al yo buscar el anexo 18, me va a indicar las especificaciones técnicas de dicho formato, pagos a uno en cuenta y retenciones practicadas. Me va a indicar cómo se debe nombrar el archivo, cuáles son las especificaciones del encabezado y del contenido. ¿Esto con qué fin? Pues con que si ustedes no van a usar el programa de Lisa, pues lo deben hacer manual. Entonces, esta es una gran ventaja para los clientes que adquieran información exógena, porque todo esto ya no lo van a tener que hacer ustedes manualmente, sino pues que lo van a hacer de manera automática o el programa lo va a hacer de manera automática. ¿Listo? ¿Qué cambiarían en caso tal de que ustedes lleguen a hacer una o varias presentaciones del formato? Acá cuando nosotros decimos que el código del envío, según la normatividad, nos indica dos tipos de código. El primero para una inserción, que es cuando se hace inicialmente la presentación de la información, y el 02, que es el reemplazo, que es cuando, pues, valga la redundancia, reemplazamos el archivo inicialmente presentado y subido a la plataforma. Para que lo tengan en cuenta, pues digamos que en ese caso, como nosotros lo que hacemos es exportar, generarles ese archivo XML, no sabemos si usted ya lo insertó oficialmente en la DIAN
o es un reemplazo. Entonces, en ese caso, sí pueden modificar el código de envío dependiendo lo que ustedes vayan a hacer dentro de la plataforma oficial de la DIAN. Lo mismo, pues, pueden modificar la fecha de envío. Acá, pues, se deja todo el calendario porque, pues, obviamente hay personas que lo van a presentar un día, otro día, y esta fecha de envío, pues, hace parte de lo que solicita el contenido o el encabezado acá de la DIAN. ¿Listo? Entonces, acá nos indica que se debe hacer la fecha calendario del envío de la información, pues, debe ser cuando va a enviar la información. Yo la puedo enviar, es decir, hoy y ponerle la fecha de envío el 1 de enero porque me quedaría pues con errores ese formato. Entonces, esos dos son los únicos campos que realmente ustedes como usuarios deberían manipular en este paso número 1. El número de envío también es modificable, sin embargo, la resolución nos indica que cuando nosotros vamos a hacer envíos de 5,000 registros o menos. Es decir, que si ustedes o su empresa realizan más de 5,000 registros de ese formato, el programa automáticamente va a cambiar esa información del número de envío. ¿Listo? Cosa que no harían si o tendrían que hacer de manera manual si no contaran con el programa de información exógena. Entonces, esas son las ventajas o algunas ventajas que veremos dentro de nuestro encuentro el día de hoy. Entonces, ese número de envíos, si ustedes tienen más de 5,000 registros, el programa automáticamente les va a generar los archivos XML cambiando este número y no lo van a tener que hacer de manera manual. También pues pueden encontrar acá, si ustedes quieren validar la información, van a encontrar los elementos internos para realizar el contenido de la información del formato XML, como lo dice la norma. ¿Listo? Acá nos indica, por ejemplo, que el atributo TDOC es el tipo de documento. Si nosotros vamos acá al programa, el tipo de documento TDOC. Entonces, esto básicamente son las etiquetas tanto de los datos informativos como de los datos a nivel de valor. Por ejemplo, para el de los valores, acá los encontramos. Aunque me salte acá el 1001, era el que estábamos revisando. Entonces, acá nos dice pago. Pago o en cuenta deducible. Acá el pago, mi etiqueta se llama pago. La segunda etiqueta PNDET. Si yo voy a mirar mi etiqueta PNDET, ¿listo? ¿Cómo identifico que son valores? Generalmente la resolución, cuando nos está haciendo la descripción de la etiqueta o el atributo, nos indica el valor. En ese momento, pues se convierte en que es un valor. Los demás nos hablan de códigos DANE y documentos puntualmente informativos de ese tercero. ¿Listo? Eso básicamente es lo que hace nuestro punto número 1. Aquí pues básicamente no nos vamos a desgastar cuando estemos haciendo nuestra información. Donde vamos a trabajar es en el punto 2, que fue donde finalizamos el aula pasada. Puntualmente acá pues tiene varias opciones, entre ellas para recordar la configuración de las cuantías menores, si ese o no concepto aplica solamente para concepto del exterior. Entonces, al yo marcarlo, acá me indica que este concepto 0002276 va a ser exclusivo de presentación de exterior. También nos indica la configuración de la entidad informante que puntualmente está indicada para el formato 0002276. Básicamente porque nos indica acá dentro del programa 000, porque este formato no tiene conceptos relacionados. Entonces, para que ustedes puedan ligar la información, por defecto se pone este concepto, pero no va a afectar el armado del XML. Entonces, nosotros al parametrizar esta información, lo que va a hacer es que nos va a ayudar de manera masiva a realizar todo este tema de la información. Recordemos que según la resolución, nosotros tenemos que reportar la entidad informante de este formato. Aquellos que deban diligenciar este formato deben indicar
la entidad informante. Entonces, si es informante general, si son fiduciarias, si son mandatarios, si son consorcios y demás. Entonces, para este ejemplo le vamos a poner que la entidad informante es un joint venture. También nos va a permitir, para los formatos que lo requieren, realizar la configuración del tipo y el subtipo del fideicomiso. Esto está habilitado, si yo filtro acá el 1014, está habilitado pues obviamente para cada uno de los conceptos del formato 1014. Acá ustedes pueden diligenciar lo que es el tipo y el subtipo de fideicomiso. Entonces recuerden que si es un fideicomiso de inversión, si nosotros vemos acá en nuestras ayudas, que también lo vimos la semana pasada, dentro de la instalación del programa viene un archivo Excel que les va a facilitar el entendimiento de muchas situaciones dentro del programa. Una de esas es esta información de los fideicomisos. Entonces acá me dice, bueno, según la norma, esto es tomado únicamente de la resolución. Si el fideicomiso es de inversión, tiene estas dos clases de subtipo para que le ligue. Si es inmobiliario, tiene estos subtipos. Si es de administración, tiene estos subtipos. Si es de garantía, tiene estos subtipos. Si es cesantías, este subtipo. Y si es de recursos del sistema, tiene estos subtipos. Entonces, según la norma, si usted está obligado a presentar el formato 1014 porque cumple con las características que indica el artículo de este formato, pues usted debe diligenciar sí o sí qué tipo de fideicomiso y subtipo pues está para su entidad. Y lo mismo para el tema de los datos para donación, que es el formato 2575. Este formato en el artículo 42 de la resolución nos indica que se deben reportar las donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes. Entonces, si usted está obligado a presentar este formato, debe reportar la forma de donación, que está efectivo, títulos, valores, bienes inmuebles, bienes muebles, bienes intangibles u otros, y adicionalmente debe reportar el tipo de persona, si es natural o es jurídica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que aquí lo pueden parametrizar. Luego de eso, pues ya digamos que las demás opciones son a nivel de algunas características puntuales, que es traer parámetros fiscales del año anterior o parámetros contables, dependiendo del tipo de contabilidad que usted haya elegido acá. También nos va a permitir actualizar las cuentas fiscales y contables si se realizó algún cambio en la interfaz de donde está trayendo la información. También nos permite que podamos determinar todos los conceptos acá, que vamos a traer las cuentas como contables, o nos lo permite hacer como cuentas fiscales. ¿Esto en qué radica? En que si yo tengo contabilidad contable, que es lo que conocemos como NIF, y contabilidad fiscal, que es lo que conocemos principalmente acá en NIF, en nuestro programa de norma internacional, como información tributaria, pues de ahí nos va a traer la información. ¿Cuál información? La que liguemos acá en estas cuentas. Entonces, para eso vamos a tomar acá un ejemplo para dar inicio a este puntual, donde nos va a indicar el ligar cuentas. Entonces, acá es donde ustedes van a hacer la mayoría o se van a destacar en hacer el máximo trabajo inicialmente para que los demás pasos pues nos funcionen. Entonces, hablamos de un tipo de acumulado. Si bien es cierto, esto ya aquí como ustedes notan viene con un acumulado por defecto. Acá en las ayudas vamos a presentar dos hojas de trabajo para que ustedes determinen. La primera son los acumulados, entonces ustedes van a encontrar cada uno de los 23 formatos a qué tipo de acumulado está ligado de manera sugerida, ¿listo? Pero si ustedes dicen, por ejemplo, en este caso el 1001 que tiene el neto del tercero por valor, el libro de movimiento, ¿qué dice?
Dice que el valor acumulado de cada tercero se determina tomando la diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro de movimiento de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas, diferenciando la columna del valor al que se va a asociar. Si el módulo de facturación está instalado para las identidades menores o iguales a 9 clientes varios u ocasionales, se toma la identidad del módulo de facturación. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas estén asociadas o ligadas al módulo de terceros. Entonces, principalmente este tipo de acumulado lo que hace es esto, pero ¿qué pasa? Que lo que dice al final, para que tome como la información, nuestras cuentas a ligar deben estar con terceros. Es decir, que para este caso, si yo fuese a tomar en un ejemplo que mi concepto 5202 lo voy a tomar de la cuenta de la 110505, pues seguramente no me va a traer información. ¿Por qué? Porque no está marcado con terceros. ¿Cómo hago para, si yo requiero esta cuenta para ese concepto con este tipo de acumulado? Me dirijo a mi norma internacional o propiedad horizontal, dependiendo del que ustedes estén trabajando. Me dirijo a la contabilidad que tomé y busco la cartilla de cuentas. Y acá entonces llego y selecciono mi cuenta para que me la tome con terceros. Al momento de yo seleccionar esto, debo realizar en el programa interfaz una reafectación para que lo que haga es que coja todo lo que tiene a nivel global, porque básicamente esto se llama caja general y ya, y me lo desglose por terceros para que me funcione. Si no requiero hacer ese paso, entonces, por ejemplo, acá ya hay unas cuentas ligadas que tienen la marca de terceros. Entonces, yo lo que hago es que si necesito para ese concepto esa cuenta, pues lo que hago es decirle clic derecho, ligar conceptos. También, ¿qué pueden hacer? Pueden ligar la cuenta mayor para que tome todos los conceptos o pueden realizarlo por auxiliar. Acá no tiene, digamos, como que obligatoriedad para que sea o las auxiliares o siempre deba ser la mayor. Lo pueden hacer de las dos formas. También si ustedes ven aquí, cuando yo le digo ligar, me indica acá en esta columna el valor. Este valor a qué corresponde al valor acá donde me dice. Dependiendo del formato vamos a tener 1, 2, 3, 8. Bueno, para este caso, que es el formato 1001 del concepto 5002, debo reportar si cumplo con cada uno de estos 8 valores. Según la resolución, me indica que en el valor 1 debo poner el pago aún en cuenta deducible. En el 2 debo poner el pago aún en cuenta no deducible. Entonces, ahí es donde cobra importancia que ustedes tengan auxiliarizado bien este tipo de datos para que, pues, obviamente al armar su información, pues les quede correcta, ¿cierto? En el tercer valor, perdón, dice que debo reportar el IVA mayor valor del costo o gasto deducible. Para el cuarto, el no deducible. Para el quinto, la retención en la fuente práctica en renta. Para el siguiente, retención en la fuente asumida en renta, es decir, la que me practicaron. Luego la retención de IVA y la retención de IVA a no domiciliados. Si cumplo con alguno de estos valores, pues voy a parametrizar. No es obligatorio según la resolución, porque pues si usted no tiene retención en la fuente practicada y va a no obligados, pues su valor va a ser 0, ¿cierto? Entonces, una vez yo parametrice cada uno de estos valores, pues ya voy a poder realizar la validación de mi formato. Si requiero parametrizar el segundo valor, lo único que selecciono es el segundo valor. Y le digo acá, ligar cuenta. Entonces, una vez yo la ligue, pues me va a poner el número 2. Si yo le pongo el valor 8, pues acá me va a poner el valor 8. ¿Listo? Así hace el ligue de cuentas. ¿Qué no pueden hacer entre formatos y conceptos? Cambiar el tipo de acumulado. El tipo de acumulado es para todo el formato concepto y todos los valores. Es decir, no puedo, por ejemplo, acá decirle acumulada del IVA, un ejemplo, y tomarlo para el tercer valor.
y luego cambiarle aquí el neto del tercero para el sexto valor. No puedo hacer eso porque él siempre va a tomar el último, porque si se dan cuenta, yo le doy acá a guardar y él lo que hace es dejar un tipo de acumulado predeterminado. No hay una marca para decirle que este concepto lo traiga de un tipo de acumulado diferente y este de otro. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Para guardar, pues obviamente le dan a guardar o de lo contrario, pues cancelar. También dentro de esto tienen la opción de resumir. ¿Esto para qué funciona? Para que ustedes identifiquen puntualmente, si ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo acá un ligue de cuentas de otro concepto formato, ¿sí? Pero si yo le digo resumir, él solo me va a mostrar las cuentas que yo he ligado a nivel de mi formato y de mi concepto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Esto en qué les ayuda? En que ustedes pueden decir, por ejemplo, para este formato yo tengo en cuenta que, no sé, debo llevar la cuenta del IVA, de las retenciones y puede determinar si ya están o no ligadas estos conceptos. Para eso nos funciona esta opción. Le doy guardar y pues así lo hago concepto, formato de cada una de las opciones de las que ustedes deben presentar. Esto, si ustedes adquirieron por primera vez nuestra información exógena, pues es un poco largo y tedioso. Pero si ustedes ya año a año han venido comprando nuestro programa, simplemente le dicen traer parámetros fiscales del año anterior o traer parámetros contables del año anterior. Esto lo que hace es que me va a traer la parametrización. Entonces dice, este proceso puede eliminar la configuración establecida manualmente. ¿A qué se refiere eso? A lo que acabamos de hacer, que yo lo hice de manera manual y que pues obviamente eso no está guardado entre las configuraciones anteriores. En relación al concepto con asociación de cuentas y valores, entonces desea traer la configuración fiscal del año anterior, yo le doy que sí. Y acá automáticamente si yo entro a ligar cuentas, para este caso, si se dan cuenta, me borró toda la información. Seguramente esta empresa pues no había comprado nunca información exógena, entonces no hay una parametrización realizada previamente. ¿Listo? Pero si yo voy a otra empresa, vamos a ir por ejemplo a esta información exógena, que fue en la que trabajamos la vez pasada. Acá ya hay un montón de cuentas ligadas. Entonces voy a hacer la misma opción. Traer parámetros fiscales del año anterior. Puntualidad aquí. Acá no me muestra, si ustedes notan, no me muestra tipo de contabilidad ni nada. ¿Por qué? Porque el cliente, si yo busco acá en mi interfaz original o de la cual estoy trayendo la información, me doy cuenta que ellos no tienen ni transición ni información contable, es decir, no tienen información bajo NIF. Por eso únicamente me va a mostrar que pues las opciones fiscales. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir que sí. Aquí ya me trajo toda la información. Pues acá al principio había un poco de cuentas ligadas, pero pues acá ya me trae la configuración como tal de la parametrización del año anterior. Si ustedes son clientes que ya han venido trabajando con información exógena, yo que les recomiendo que utilicen este paso porque se van a borrar un trabajo nuevamente de ligar cuentas. Pero también les recomiendo que revisen puntualmente qué es lo que están parametrizando o qué es lo que tienen parametrizado. ¿Por qué? Porque si resulta que yo en el año 2023 creé una cuenta auxiliar que no, obviamente que no estaba en el año 2022, pues seguramente ahí es donde voy a tener problemas y debo hacer la modificación manual. Es decir, esto me ayuda a ahorrar un largo paso. Pero también, pues yo puedo hacer aquí el ligue de cuentas normalito, lo puedo añadir de manera normal para que pues pueda yo completar toda mi parametrización de ese ligue de cuentas. Al imprimir aquí, yo voy a decirle que me imprima acá la información. Listo, vamos a ver qué me muestra dentro de ese archivo.
Listo. ¿Esto para qué me sirve? Para lo mismo que nosotros vemos acá, ligar cuentas y le digo resumir. Pero pues acá ya me lo va a mostrar con todos los formatos. ¿Esto qué garantiza? Que si, por ejemplo, yo como usuario ya estoy seguro que terminé toda la parametrización, bueno, voy a mirar, de pronto se me escapó alguna cuenta o algún concepto por parametrizar, entonces pues lo puedo visualizar acá. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta acá, entonces, ¿qué me muestra? El concepto, el formato, la descripción del formato, las cuentas auxiliares o globales como tal de ese concepto formato que está ligado y el valor. Entonces me dice, bueno, para este concepto formato, usted tiene estas cuentas del IVA y cada una hace parte del valor 1 y esta, por ejemplo, que son las anulaciones y devoluciones, es el valor 2. Y así cada una de las cuentas. Entonces, por ejemplo, miremos este del 2276. Entonces dice que las informaciones y certificados de ingresos y retenciones para personas naturales empleadas, que básicamente para las personas que tengan nómina, pues lo pueden diligenciar desde la nómina, o para aquellos que no tengan nómina, pero contabilizan esta información, pues lo hacen a través de este programa. ¿Listo? Entonces tenemos el 236505, que es el valor 19, el valor 6, el valor 1. Acá tenemos, por ejemplo, el valor del auxilio de transporte. Entonces, esto básicamente lo que les digo, lo que me hace es ayudarme a detectar todo lo que yo he relacionado como tal en mi información de ligar cuentas. Una vez yo haya ligado cuentas y demás, lo que voy a hacer es hacer la toma de información. Entonces, la toma de información puntualmente la puedo hacer de 3 maneras. Entonces, acá me dice que las cuentas definidas en los parámetros de terceros dentro de mi empresa son estos para mi IVA generado, mi IVA descontable, el IVA que se retuvo, que retuvieron, la retención que hicimos y la que nos hace, ¿sí? Para como tácitamente explicar que estas son las cuentas puntuales y que pues le indica que verifique que concuerden con su plan de cuentas de la empresa. Esto lo trae pues a través de la empresa. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá una cuenta diferente que ustedes no utilizan, pues hay que validar qué está sucediendo. Entonces, ¿qué le indica acá? Que el proceso tiene como finalidad alimentar la hoja de trabajo con los saldos o movimientos según sea el caso registrado en la contabilidad de la empresa. Las inclusiones, modificaciones o anulaciones hechas sobre la hoja de trabajo se perderán, pero no hay posibilidad de duplicar la información. Repetir el proceso es práctico cuando se han hecho ajustes en los libros de contabilidad o cuando el proceso fue interrumpido. La información que de aquí se genere podrá ser modificada sin que altere los datos contenidos en los libros de contabilidad. Este proceso es demorado y cualquier interrupción pues deberá repetir el proceso. Básicamente, ¿qué nos dice acá entre estas líneas? La primera, pues que no interrumpa el proceso. La segunda, que tenga mucho cuidado si usted ya ha hecho modificaciones en este paso de manera manual, porque al hacer la toma de información, pues se van a borrar dichos datos. ¿Listo? La tercera, siempre se recomienda hacer copias de seguridad, dada la situación o las circunstancias, deban restaurarlas. La cuarta nos indica que todo lo que usted modifique acá a nivel de valores no va a ser transferido al programa original, es decir, ni a propiedad horizontal ni a norma internacional. ¿Listo? Hay unas funciones de transferir información, pero es más a nivel informativo que ya los vamos a ver. Entonces vamos a hacer la toma de información. Y como les decía, hay 3 maneras de hacerla. La primera es que usted no seleccione ningún concepto y le dé acumular y él lo que va a hacer es coger todo y lo va a acumular. La segunda forma es que usted le dé continuar y con la tecla control de su teclado sostenida vaya seleccionando algunos formatos y pues le da acumular. Y la tercera opción es que usted
se pare sobre un formato inicialmente y con la tecla Shift sostenida seleccione el último. Entonces lo que va a hacer es seleccionarle por grupitos y pues obviamente le damos a acumular. Entonces aquí vamos a hacer la acumulación de algún formato concepto que ya tenga acá ligado a cuentas para que no se demore la toma de información. Vamos, por ejemplo, a tomar el 1006, el 000 y el 000 del 1005. Listo. Entonces es este y es este. Entonces le voy a dar a acumular. Acá el proceso, como les indica, les va a ir mostrando qué información va a ser. A veces el programa se bloquea. Mi recomendación, no lo forcen, no lo cierren, porque esto puede dañar la información de la toma que están haciendo y la toma posiblemente lo que ya han realizado. Le damos acá al siguiente paso. Y en el siguiente paso, pues vamos a encontrar la información. Entonces acá tenemos el formato 1005, que fue el que retomamos, y el formato 1006. Resulta y pasa y acontece que yo necesito el concepto, que yo necesito relacionar una cuenta a dos conceptos. Entonces, ¿qué hago? Ojo aquí porque este es, digamos que uno de los errores más frecuentes que se cometen cuando estoy haciendo la información. Entonces acá yo ya relacioné la 10.05.000. Entonces resulta que esas mismas cuentas para ese concepto las necesito para otro formato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, miren, yo voy a tomar estas cuentas, vamos a hacer las mismas para que ustedes puedan visualizar que es la misma opción. Lo primero que vienen es acá y le dicen desligar cuenta. Entonces yo le digo desligar cuenta, desligar cuenta, desligar cuenta o desligar concepto. Y resulta que esas mismas cuentas, le voy a decir guardar, las necesito para otro formato. Por ejemplo, para el 1011, un ejemplo. Le voy a dar ligar cuenta. Espérate. 5247. Ahora sí me... Digamos que lo necesito para este. 5247, el 00. Le digo ligar cuentas. Les voy a buscar mis cuentas que acabo de desligar de mi anterior concepto y las voy a ligar a este. Entonces, yo tomé la 24080204. Ahí está. Le digo ligar concepto a la 05 también. Tomé la 06. Tomé la 07. La 08. La 9 y la 13. Esas fueron las cuentas que yo tomé inicialmente para mi formato 000 del 1005 y ahora lo voy a utilizar para el 5247. En este caso, ¿qué hago? Le doy guardar y me voy a mi siguiente paso, que es la toma de información. Ojo aquí, si yo hago la toma de toda la información, me va a borrar lo que yo hice anteriormente. En este caso, pues lo más conveniente es retomar solo la información del concepto que yo acabo de ligar, que para este caso es el 0005247 y le digo acumular. Una vez acumule, me voy a mi siguiente paso, que es el mantenimiento de la hoja de trabajo. Y acá yo voy a darme cuenta que está el 1005, perdón, y el 5247. Si yo lo relaciono, debería traerme la misma información porque son los mismos conceptos. Vamos a mirar aquí, que sea verdad lo que yo estoy diciendo. Entonces vamos a filtrar, por ejemplo, ventas de contado. Miren, entonces me traen el 1005 y el 5247. ¿Por qué me trae valores diferentes? Por el tipo de acumulado que yo tengo. Entonces vamos a mirar que lo que acabo de decirles sea verdad. Entonces
Yo tenía mi 1005 y este me dice que me trae el neto del tercero por valores multiplicado por 1. Ah, bueno, entonces vamos a mirar ese tipo de acumulado, netos del tercero. ¿Cómo es que se llama? Netos del tercero por valores multiplicado por 1. Netos del tercero multiplicado por 1. Entonces, ¿qué hace esto? Dice, el valor de cada tercero se determina tomando la diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro mayor de acuerdo con la naturaleza de las cuentas asociadas y se multiplica por -1 con el fin de poder utilizar las cuentas en las que como el acumulado resultante sea negativo. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros. Listo. Esa es una, por consiguiente, y por ende, por eso me quedo en 0. Y si me voy al otro valor, que fue este, me dice que este es el neto del tercero por valores, libro mayor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Me voy a validar acá, netos del tercero por valor, libro mayor. ¿Qué es esto? Les dice, el valor acumulado de cada tercero se determina tomando las diferencias entre débitos y créditos que se encuentran en el libro mayor de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas, diferenciando la columna del valor al que se va a asociar. Es decir, si la cuenta que estoy tomando es de naturaleza crédito, pues me la va a dejar en negativo, y si es de naturaleza débito, me lo va a dejar positivo. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas estén asociadas a terceros. Por eso, aunque son las mismas cuentas, me cambia el valor que me trae en la hoja de mantenimiento. ¿Listo? Eso es lo que puntualmente, pues, íbamos a ver el día de hoy, de cómo se relacionan estas cuentas, cómo puedo utilizar o asociar varias cuentas. Ahora, si yo cojo otro tercero, vamos a validar, por ejemplo, este es del otro formato, cojamos de los dos que compartimos. Entonces, acá tenemos varios terceros. Por ejemplo, tenemos Bancolombia. Si se dan cuenta, miren, por ejemplo, que este caso es muy puntual, donde podemos relacionar la diferencia de cuando elegimos un tipo de acumulado y el otro. El uno nos dice que nos lo multiplica por -1, pues por lo cual nos queda positivo. Y el otro nos lo deja según la naturaleza en la que culmine o en el saldo de la cuenta, pues toma la naturaleza y me queda negativo, perdón. Entonces, por eso hay que saber diferenciar y dependiendo de la información que yo quiera traer a mi formato, pues voy a elegir el tipo de acumulado. ¿Cómo saben ustedes? Pues obviamente que ustedes como contadores, revisores fiscales, contadores públicos, auxiliares y demás, que vayan a hacer el alistamiento de esta información, dicen, ah, bueno, yo quiero traer tal dato, pues se vienen acá a nuestro centro de ayudas, que es un archivo Excel, buscan la opción o la hoja de tipos de acumulado y buscan el acumulado según la descripción, el que más se relacione a lo que ustedes necesitan traer. Por ende, la importancia, y como les decía al inicio, nosotros hacemos acá un tipo de sugerido como tal, pero la recomendación es que si ese sugerido no les funciona, pues obviamente lo cambien y hagan la validación correcta de esta información. Si ahora lo que quieren es que esa misma cuenta, por ejemplo, hace parte de otro formato, lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, desligan. Le decimos desligar, desligar. Esto lo hacen uno a uno cuando son auxiliares. Cuando es una cuenta mayor, pues solo desligan la cuenta mayor y ya pues les trae como tal la información. Por ejemplo, revisemos en este caso si nos deja ligar todas esas cuentas. Yo le digo acá a ver toda la cartilla. Miren que este tipo de acumulado es diferente. A ver qué nos funciona o cómo nos funciona acá para este caso. Entonces vamos a tomar el 24080204, ligar cuenta, la 05, la 06, la 7, la 8, la 9 y la 3. Listo. Le digo guardar, me voy a ir a buscar el 1020, 1034.
Recuerden que en este caso, pues ya vamos haciendo retoma así como muy separaditos y vamos a ver si nos trae algún tipo de información. Vamos a ver acá, no nos trae nada. Vamos a ver el saldo que nos dice, que nos trae el saldo de la cuenta. El 1020, ¿qué tipo acumulado? Dice que saldo de la cuenta. Entonces, el saldo de la cuenta dice que el valor acumulado se determina tomando el saldo inicial, débitos y créditos y se reporta con la identidad del informante. Entonces, seguramente como esto está relacionado como por tercero, pues obviamente no me va a traer información. Entonces, miren que cobra mucha importancia la buena parametrización, elegir el tipo de acumulado correspondiente al valor que yo quiero reportar y adicional a eso, pues que obviamente cumpla con las características a nivel de NIF o de propiedad horizontal para poder traer la información. Si se dan cuenta, pues en este caso no me trajo ningún tipo de información por el tipo de dato que estoy relacionando. En ese caso, pues, ¿qué haría? Que si requiero traer para esas cuentas y para ese concepto, pues yo le podría cambiar acá. Por ejemplo, si le pongo débitos del tercero, le doy guardar y hacemos la retoma a ver qué tipo de información trae. Entonces le digo acumular y vamos a ver si nos trae información. Acá ya nos trajo información. Entonces, obviamente, si yo voy a mi interfaz, lo que yo les recomiendo es que comparen o con el balance de prueba o con un tipo de movimiento y demás, y que evidencien, obviamente, pues que estas validaciones, o más bien, que estos valores que nos están mostrando, pues sean acordes a lo que estamos trayendo. Entonces, vamos a buscar acá la 2408. 004, a ver si me las dejo. La 9 y la 13. Entonces tengo la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 3. Le doy continuar y vamos a buscar a nuestro tercero ID. 2.310.000, 2.310.000, 123.000. Recuerden que acá pues nos los trae así en valores cerrados. Vamos a buscar otro tercero. Entonces se preguntarán, aquí hay de esas, ¿por qué aparece así? Acá hay de prueba porque ya hicimos algunas validaciones en la primera aula donde podíamos utilizar la cinta de opciones. Entonces hacíamos como esas pruebas. Vamos a buscar otro tercero. Abrasivos técnicos Abratec 122.740. ¿Listo? En ese caso, efectivamente, como yo les dije, me está trayendo mis débitos, entonces está correcto mis débitos. Y así pueden hacer las validaciones pertinentes, pues obviamente para corroborar. Por ejemplo, que ustedes digan, no, es que este cliente no es ese valor ni el valor que me aparece acá, porque recuerden que ustedes deben presentar la información exógena respecto a lo que hayan presentado en sus declaraciones de renta, de IVA, de ICA, bueno, de todos los impuestos y los demás estados financieros deben concordar con la información que van a presentar en información exógena. Pasa mucho que cuando ustedes están presentando sus declaraciones, hacen modificaciones y olvidamos hacer las modificaciones dentro de nuestro software. Entonces ahí también tienen que tener cuidado con la información que van a presentar. Entonces, si hacen alguna modificación acá, lo recomendable es que pues se reafecte la contabilidad y vuelvan a hacer la toma de información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en ese caso que van a revisar el documento CP 7373, le van a cambiar el valor por X o Y motivo que lo tuvieron que hacer. Hacen el cambio en el programa, reafectan la contabilidad como para que él retome esos datos y vuelven y hacen la toma de información de esto para que les cambie y les valide el nuevo valor. ¿Listo?
Entonces, pues, no sé si tienen alguna duda, pregunta respecto al proceso. La siguiente invitación es a que pues estén pendientes de nuestros eventos. El día de hoy queríamos en esta hora poderles explicar el proceso de definición de los formatos, cómo toman la información de varios conceptos dentro de una misma cuenta, cómo pueden hacer la validación respecto al tipo de acumulado que sugieran o que viene sugerido por defecto, que lo pueden modificar, cómo hacen la toma de información y cómo hacemos parte a la introducción de nuestra hoja de trabajo, ya que pues la idea es que en nuestra siguiente aula podamos toda esta información contenida, la podamos trabajar y podamos empezar a validar tanto la cinta de opciones que ustedes ven en la parte horizontal, como el pequeño ejercicio que acabamos de hacer ahorita de comparar entre el tipo de acumulado que nos trae, lo que tenemos en nuestra interfaz y lo que nos está mostrando o si queremos validar. La recomendación es siempre que pues la parametrización del punto 2 de nuestra definición de conceptos la hagan muy juiciosos, muy organizados para que pues los siguientes pasos pues no tengamos inconvenientes. También les recomiendo mucho el tema de que si hacen una copia de seguridad, la restauren de manera correcta para no tener ningún daño pues, de lo que ya han diligenciado. Para la toma de información, las recomendaciones, pues así como lo hicimos inicialmente, ¿yo qué les recomiendo? Que la primera vez que hagan la acumulación de la información, la hagan de todos los conceptos y de todos los formatos, ¿listo? Y ya, si deben hacer el juego que hicimos de cambiar cuentas, de desligar y esto, ya lo vayan haciendo con mucha responsabilidad y precaución de esos conceptos, formatos ya muy puntuales. Esa es mi recomendación. También mi recomendación es que cuando realicen copias de seguridad, entonces yo hago mi copia, seleccionen siempre el directorio de empresas. El directorio de empresas no es obligatorio seleccionarlo porque si ustedes no lo seleccionan y restauran, él va a crear automáticamente los nombres de las empresas. Pero no está de más que ustedes pues siempre hagan esa validación así. Entonces, acá voy a hacer una copia para finalizar este ejercicio. Y vamos a restaurarlo. Acá quiero hacer una aclaración puntual y es que cuando ustedes estén restaurando la copia, él les va a mostrar todas las empresas, mire, entonces como la científica. El directorio de empresas es lo que seleccionamos acá arribita, que está bien o no, o sea, no es obligatorio marcarlo, pero pues lo pueden marcar. Eh, es decir, marcarlo o no marcarlo no les genera problema. ¿Dónde va a generar problema? En que acá tenemos cada una de las empresas que ustedes hicieron copia. Si yo estoy ubicado, por ejemplo, en este caso en el código 2 y le digo restaurar la del código 3 o le digo restaurarlas todas, él únicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Me va a restaurar en la empresa 2, la empresa 02. Me va a restaurar en la empresa 2, la 03. Y me va a reemplazar en la 2, la 04. Es decir, que al final yo voy a quedar en la empresa 2 con la información que realicé la copia de la empresa 4. Entonces, aunque se las deje marcar todas, es de recomendación solo marcar la empresa en la cual ustedes están ubicados, porque si no van a hacer una restauración de copia errónea. ¿Listo? Tengan mucho en cuenta esta información. Digamos que Exógena lo permite hacer así, pero es por lo que les digo, lo que va a hacer es ir reemplazando línea a línea cada una de las empresas. Mientras que cuando yo le doy en mi programa, por ejemplo, de NIF, él me permite marcar solo un tipo de archivo que para nosotros es nuestra particular. Vemos aquí. Entonces acá esta es nuestra global, que son nuestros directorios, que es lo que conocemos como directorios.
Pero si yo, por ejemplo, marco la ELI 99 BD y voy a marcar la ELI 01, me desmarca la 98. Si yo marco la 0, a ver, volvamos a marcar la 98, me va a desmarcar la 01. Mientras que en ELISA exógena me las deja marcar todas y lo que va a hacer es siempre prevalece la copia de la última selección. Por eso les digo, si seleccionáramos las tres y yo le doy restaurar, él me dice, el archivo 02 ya existe, ¿desea reemplazarlo? Sí. Entonces me va a reemplazar en la empresa 2 este 02. Me dice, la 02 ya existe y se la voy a reemplazar por la 03. Entonces yo le digo que sí. Y me dice, la 02 ya existe, pero se la voy a reemplazar por la 04. Y al final lo que hacen, si ustedes notaron, hace como una marcación ahí rápida de la empresa última que restauró. Entonces, si yo voy a mirar mi opción acá, seguramente mi información pues no va a ser la que yo tenía. Si se dan cuenta, nosotros nunca tomamos este 5010 del 5247. ¿Por qué? Porque hicimos mal la restauración de las copias. Entonces, para que tengan muy en cuenta eso, si yo vuelvo y hago copia y restauro con la copia que hicimos inicialmente y yo le digo, bueno, de mi 02, restáureme mi 02 y mi directorio. Vuelvo y les digo, el directorio no es obligatorio, pero si lo hacen, está perfecto. Y yo voy y miro acá en mi información exógena. Y está la información que nosotros evidentemente restauramos. Este 5247 es del 00 que hicimos la prueba, del 1034 nuestro 1020, el 1006 el 000 y el 1005 el 000. Es decir, está mi información salvada. Pero entonces pues tengan muy en cuenta que el programa les permite seleccionar todas las empresas que ustedes relacionaron, pero siempre me va a restaurar únicamente en la empresa en la que yo esté ubicada. ¿Listo? Acá, bueno, vamos a abrir estos minuticos de preguntas. Nos hacen una buena pregunta la señora Jessica, ¿cuándo envían la herramienta para las que ya los compraron? Efectivamente, estamos en culminación a nuestras pruebas. La idea era que pues el programa saliera desde el área de calidad y todo el proceso pues que nosotros interno manejamos. Entonces, estamos ya próximos a esta semana a liberar versión, donde lo van a poder evidenciar entrando a nuestra página de Lisa. Acá la vamos a ver acá rápidamente. En nuestras actualizaciones, información exógena. Estén pendientes a esta página. Aquí vamos a liberar el instalador y adicionalmente como novedad vamos a tener unos manuales de ayuda para que ustedes sepan si tienen alguna duda. Ejemplo de cómo funciona la opción 3. Pueden ir y buscar lo que diga toma de información y lo va a explicar muy detalladamente. También, pues los invitamos a que si tienen alguna duda, pues desde el canal de YouTube vean pues este tema. Puntualmente lo van a encontrar con los títulos de las baldositas acá para pues obviamente mayor exactitud. Entonces, para los que ya adquirieron la herramienta, para los que ya la adquirieron, estamos próximos a lanzar ya la primera versión a cliente. ¿Listo? Y también la señora Yolanda Otero nos indica, si yo siempre he comprado los medios, pero migré de Lisa en servicios a Cloud, ¿trae los parámetros? Sí, sí los trae porque lo que hace es que su base de datos sigue igual. A menos de que usted haya creado una nueva empresa, pues ahí sí ya le toca parametrizar de cero. Pero lo que hace es que cuando yo traigo esta información, él internamente me hace un marcado que lo relaciona con información exógena. Entonces, si es la misma base de datos, independiente de que ustedes lo pasaron a Cloud o están de manera local, le va a traer esos parámetros. Vuelvo y les digo, de recomendación, usar pues esa opción porque es fabulosa para ahorrarnos un trabajo grande, pero sin embargo, revisen la información. Dice aquí,
¿Cuál es el precio del módulo de exógena? Bueno, la parte comercial yo los voy a dirigir aquí a la parte inicial donde de igual forma nos indicaban al inicio del aula que había como unos descuentos para que los aprovechen. Entonces, actualmente hasta el 30 de marzo tenemos un 10% de descuento eh, para adquirir el programa. Ahora, indica que si tiene varias empresas como consorcios, los debo comprar en ese módulo para cada consorcio. Hay que validar, depende qué es la información. Si tienes que presentar información por el consorcio, efectivamente, si tienes acá el listado de empresas como consorcios, pues te va a llevar acá el listado de empresas de consorcio. Si, por ejemplo, información exógena, que es nuestra empresa, tiene los consorcios, la invitación es a que revisen el programa, el aula número 1 o los videos donde dice información de la empresa y acá nos indica cómo parametrizar los consorcios. Entonces, lo que hacen los consorcios para este caso es únicamente dividir la participación de cada uno de estos consorciados en los formatos que están habilitados para ello. ¿Cuáles son los formatos que están habilitados para ello? Ya se los muestro acá. Son estos. Entonces, cuando yo haga ya la división de consorcios, él me va a dividir en el 52, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 22, 76. Únicamente esos formatos, según la normatividad, está habilitado. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Le doy acá modificar, consorcios, agregar consorciado. Y, por ejemplo, tomo mis 3 consorcios o mis 3 consorciados, les digo la participación, entonces cada uno, este tiene el 20, este tiene el 30 y este tiene el 50. Si yo tengo alguno de esos conceptos, creo que este lo borramos. Miramos el 10, 20. Acá desligar cuentas para que miren cómo hace la división de los consorcios, para que la señora Interproyectos, el cliente Interproyectos, valide si esa es la funcionalidad que requiere. Vamos a hacer aquí la prueba. Entonces, 5247. Acá ligar esta cuenta. Le digo guardar y voy a hacer la toma de información de ese formato. Y vamos a validar. De recomendación, le repito al cliente Interproyectos, valide cuál es la funcionalidad que requiere para sus consorcios. Entonces, para los consorcios, en ese caso, como lo hace y como lo acabo de explicar, él lo que hace es dividir en 3, porque son 3 los consorcios, dependiendo pues la participación, entonces a cada uno le va a poner su valor con el nombre pues del tercero correspondiente. Eso es lo que hace a nivel de consorcios nuestro programa Información Exógena. Pero si ya su consorcio es una empresa como tal, pues obviamente usted si lo tiene acá en su interfaz creado, pues le va a listar el número de empresas. La licencia que se adquiere de información exógena trae todas las empresas que usted tenga creadas en la interfaz, sea propia horizontal o sea lisa norma internacional. Entonces, para que revise si cumple con lo que acabo de mostrarle o si es otra cosa la que requiere para que por favor lo revise con su comercial o a través de nuestra página si tiene alguna duda para poder resolverle pues este proceso puntualmente. ¿Listo? Creo que acá ya no nos surgen más preguntas, pues nuevamente invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde allí van a encontrar una serie de videos que les van a ayudar muchísimo. A veces, pues digamos que en este tipo de cosas y de presentación de información y demás, muy posiblemente vamos a tener muchos soportes en lista. Entonces, a veces yo lo que les digo es visiten el canal de YouTube, de pronto allí se le puede aclarar la duda y se ahorra pues el soporte y la espera y de pronto pues que usted cuando lo atiendan esté ofuscado porque obviamente pues uno cuando pide un soporte es porque lo requiere de ya para allá, ¿cierto?
Pero a veces estos videos en YouTube nos ayudan a aclarar muchas dudas y pues nos ahorran este tipo de situaciones. Entonces nuestra invitación es obviamente que siempre visiten nuestro canal donde encuentran no solo de este programa, de todos los programas que manejamos van a encontrar información, los talleres que hemos relacionado, los talleres que se han hecho a nivel de todos los programas, exógena, facturación electrónica y aclaraciones los pueden encontrar acá. También, como les digo, próximamente cuando liberemos la página van a encontrar una serie de manuales de ayuda de cómo funciona el programa y cada una de las opciones. O pues también que soliciten el soporte donde un asesor técnico pues está capacitado para aclarar todas las dudas respecto a qué, al funcionamiento del programa. Recuerden que nosotros no prestamos asesorías ni contables ni normativas. No nos hacemos responsables de ese tipo de decisiones ni de información. Por eso siempre que hablamos de lo que trae nuestro programa, hablamos de sugerencias o recomendaciones. Ya ustedes como clientes y usuarios del programa deciden qué tipo de información pues alistar allí en esta información. Para finalizar, pues agradecerles este espacio que separaron ustedes como usuarios, el tiempo que pues le dedicamos a esto, lo hacemos con el mayor de los gustos para todos los clientes e invitarlos a nuestra siguiente sesión. Estén pendientes en nuestros canales oficiales donde estaremos enviando las invitaciones respectivas a darle continuidad a nuestra charla, dado que pues esto lo que queremos es profundizar en cada aula y no generar un aula tan larga donde se explique de manera general. Entonces, en nuestra siguiente aula veremos las funcionalidades o profundizaremos las funcionalidades ya en nuestro paso 4 para hacer el correcto alistamiento de nuestra hoja de trabajo. Y sin más, pues les deseo un buen día a cada uno de ustedes, esperando que esta información les haya fortalecido su conocimiento y les ayude en el alistamiento y en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias de información exógena, año grabable 2023. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y espero verlos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.